Vamos a buscar en el libro de Lucas y puestos de pie leer el pasaje que estamos estudiando del capítulo 1, Lucas capítulo 1 y el versículo 67 en adelante. Puestos de pie vamos a leer de este pasaje y permanecer de pie para una oración. Lucas capítulo 1 y versículo 67. Refiriéndose a Juan el Bautista, dice en Lucas 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su santa palabra. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que en este servicio tu nombre sea santificado. Te pedimos, Señor, ahora al estudiar este pasaje, esta promesa de tu palabra, que tú nos ilumines, manda tu Santo Espíritu, da luz, ilumínanos, consuélanos, transfórmanos, sálvanos. Sabemos que la obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, enseñarnos de Él. Y ahora, Señor, porque especialmente vamos a hablar de Cristo, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos ilumine y que exalte a Cristo. Ya que hablaremos y enseñaremos de Cristo, que es tu Hijo amado, el Salvador, te pedimos, Señor, que tú hagas una obra especial. Manda lluvias de bendición como lo has prometido. Te rogamos, Señor, por las iglesias hermanas que en este tiempo predican el Evangelio, leen tu palabra, tienen la misma adoración, la misma práctica, la misma doctrina. Te pedimos especialmente por nuestros hermanos en Ucrania. Fortalece, Señor, a las familias, a los niños, a los jóvenes. Ten piedad de ellos. Te rogamos por nuestros hermanos en Nigeria, en China, que sufren gran persecución en estos días. Oh Señor, ten piedad de ellos y que tu reino se extienda a través de todas estas aflicciones. Sabemos que están en tus manos. Te rogamos asimismo por nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Cuba. Sé con ellos de manera especial y que tu reino se extienda, que tu palabra corra aún en estos tiempos difíciles. Y para nuestro país, te pedimos por las autoridades que están sobre nosotros. Dale sabiduría y salvación. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada ni nadie imposible. Sé con tu pueblo en estos días, Señor. Avívanos en tu buena voluntad. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. El texto navideño para este año es la frase del versículo 69 del pasaje que leímos de Lucas capítulo 1 y versículo 69, donde nos dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Estamos estudiando ese texto contestando dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué necesitamos un poderoso Salvador? Esta mañana respondimos, en primer lugar, que necesitamos un poderoso Salvador porque tenemos el problema de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. En segundo lugar, porque tenemos el problema de nuestra discapacidad espiritual. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos, en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. En tercer lugar, tenemos el problema del diablo. Estamos cautivos, encarcelados,
enlazados por el diablo, el gran enemigo, el gran engañador. En cuarto lugar, tenemos el gran problema, que estamos destituidos de la gloria de Dios. En quinto lugar, tenemos el gran problema de la enemistad de Dios. En penúltimo lugar, vimos que tenemos el gran problema que la ley de Dios nos maldice. De Gálatas 3. En último lugar, tenemos el gran problema del infierno eterno. En el juicio, en el último día, los que desobedecen, los que no son salvos, irán al infierno eterno. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo es el que más menciona esto. Bueno, esta tarde continuamos nuestra meditación, pero ahora contestando la pregunta, ¿cómo es Cristo un poderoso Salvador? Aquí Zacarías, el padre Juan el Bautista, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Cómo es Cristo un poderoso Salvador? Muy bien, en primer lugar, Cristo es un poderoso Salvador por quién es Él. ¿Quién es Él? Es decir, su persona. Leemos aquí en la misma página, en Lucas 2 y versículo 11, el anuncio de los ángeles a los pastores. Y el ángel les dijo, dice el versículo 10, en Lucas 2:10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Y la palabra Señor, no sé si ustedes sabían esto, en el original es la misma palabra que usaron los traductores griegos para traducir el hebreo Jehová. La Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y la tradujeron en la famosa Septuaginta. Los hebreos la tradujeron en el griego. ¿Qué palabra escogieron para traducir la palabra Jehová? Escogieron la palabra Kurios, Señor. Y aquí dice que es Cristo el Señor, la misma palabra. Por supuesto, hay muchos versículos que comprueban que Cristo es Jehová, el Señor, que Cristo es Dios. Estamos estudiando de Isaías 9:6, el versículo del mes, que tenemos el niño nacido, el hijo dado, que es admirable, es consejero, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es Dios el Señor. Y es por eso que fácilmente predijo el futuro, fácilmente calmó tempestades, fácilmente alimentó multitudes, fácilmente sanó a los enfermos, es más, sacó a los endemoniados, aún resucitó muertos, fácilmente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y sobre nuestro tema, ya que Cristo es Dios, es un poderoso Salvador, pues puede ser nuestro mediador con Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo puede ser que Cristo sea el mediador? Porque Él es Dios también y Él es hombre. Él puede ser nuestro mediador. Puede reconciliarnos con Dios entonces por la muerte de su cruz. Él puede cambiar corazones. Puede perdonar pecados. Bueno, la historia de los jóvenes que trajeron a su amigo que estaba paralítico y descubrieron el techo, como así me imagino unas palmas, así como en las palapas de Quino o en Río Bonito, ¿verdad? Y quitaron el techo y bajaron a su amigo. Y nuestro Señor Jesucristo lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí cavilaban dentro de sí, pero ¿cómo? Solo Dios puede perdonar pecados. Y estaban en lo correcto. Lo que ellos no sabían y no tenían en cuenta, que Cristo es Dios. Él puede perdonar pecados y por eso puede ser un poderoso Salvador. Pero veamos esto en la Escritura en Colosenses. Les prometí esta mañana que vamos a ver Colosenses. Vean Colosenses capítulo 1 y versículo 14. Colosenses capítulo 1 y versículo 14. 1:14. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y nos dice el versículo 13, es Cristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo nos puede redimir y perdonar? Por su sangre, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios, sangre divina, por así decirlo. Y luego nos dice en el versículo 20, hablando de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. ¿Cómo es posible esto? Porque Él es Dios. Ahora, ya que Cristo es Dios, es poderosísimo para salvar. No hay nadie que lo detenga. Pregúntele a Saulo de Tarso, el gran perseguidor, por así decirlo, el primer gran inquisidor. Pero Cristo lo salvó en el camino a Damasco. Nadie puede detener el poder salvador de Cristo. Ni el diablo, ni la muerte, ni ningún hombre. Entonces, ¿cómo es Cristo un poderoso Salvador? En primer lugar, por quién es Él. En segundo lugar, por cómo es Él, su naturaleza. Vamos a un pasaje aquí cerca en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1 está ahora testificando ese Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, y nos da una pequeña biografía, una mini biografía de su vida. Y nos dice en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 12. 1 Timoteo 1:12. Es Pablo, el apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en iniquidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Aquí vemos algo de la misericordia del Señor, algo de su clemencia. Saulo de Tarso dice, me salvó por pura misericordia, pura clemencia, para hacer un ejemplo a todos que Dios, el Señor, tiene clemencia y compasión y amor. En los evangelios leemos de Cristo viendo la multitud y lleno de compasión les predica el evangelio para que sean salvos. Ese es su carácter, su naturaleza. Y por supuesto aquí tenemos que añadir todos los atributos de Dios. Si Él es Dios, tenemos que agregar que Él es fiel y verdadero. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él está en todo lugar, Él puede todo, Él sabe todo. Y es así como puede ser un poderoso Salvador para cualquier persona, en cualquier lugar. Porque sabe cómo son las personas. Él sabe qué está pensando usted en estos momentos. Él lo sabe. Y puede usar todo tu conocimiento, todos tus antecedentes, toda tu vida, pasada, presente y futura, porque Él sabe. Y así puede llegar a tu corazón. Hay una historia en Juan 4. El Señor tenía que pasar por Samaria para salvar a una mujer, la mujer samaritana. ¿Y se acuerdan ustedes cómo llegó el Señor a su corazón? La mujer empezó desviando la plática, ¿verdad? Nuestros parientes dicen que debemos de adorar aquí. ¿Dónde los judíos que hay allá? Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, ve y trae a tu esposa. Ve y trae a tu esposa. No tengo esposo, dijo ella. ¿Y qué le dijo Cristo? 5 esposos has tenido y el que tienes no es tu esposo. Ella salió corriendo, anunciando al pueblo, ¿no será este el Mesías? ¿No será el Cristo? Me ha dicho toda mi vida. No sé qué más le preguntó y le dijo, pero se conmocionó y le llegó y precisamente al final de esa porción nos dice, este es el Cristo, el Salvador del mundo. Tiene que ser. Claro que sí. Y tenemos que entonces pensar aquí, es Cristo en su amor, en su sabiduría, que puede llegar al cerebro y al corazón de cualquier persona para salvarla. Y aquí, por supuesto, tenemos que agregar que Cristo es poderoso Salvador por cómo es Él, en el sentido que fue por su gran amor y por su gran humildad que vino a este mundo, vivió entre nosotros y se dejó asesinar para salvarnos.
Lo conocen el pasaje, no lo tienen que buscar, lo van a reconocer luego. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es su naturaleza de humildad, de obediencia, de compasión, de amor, de misericordia. Es por eso que puede ser un poderoso Salvador. Muy bien, entonces, en primer lugar, Cristo es un poderoso Salvador por quién es Él. En segundo lugar, por cómo es Él. En tercer lugar, por lo que hace Él. Por lo que hace Él, su obra. Muy bien, aquí vamos a ver tres cosas. En primer lugar, Cristo es un poderoso Salvador por lo que hace como nuestro profeta. La función del profeta era revelarnos la voluntad de Dios, revelarnos acerca de Dios. Cristo, por supuesto, es el profeta de profetas, algo que ya aún Moisés ya había profetizado en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Profeta de profetas, el Cristo profetizado en Deuteronomio 18:18. Por eso que llegaron con Juan el Bautista diciendo, ¿eres tú el profeta? Los judíos estaban esperando al profeta que Dios iba a enviar. Y es Cristo, el Señor, por supuesto. En Juan 1:18 leímos que a Dios nadie le vio jamás, nadie lo puede ver. Pero es Cristo que nos revela a Dios. No podemos saber nada de Dios a menos que sea por Cristo. Nada. 1 Pedro 1:11 nos comprueba que es por Cristo que tenemos la Biblia. Es por Cristo que tenemos la revelación de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo podemos ser perdonados por Dios? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo llegamos al cielo? Es por Cristo y lo que Él nos dice. Con razón, en Juan 6 leemos, muchos empezaron a dejar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también me van a dejar? Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro, Él es el único que nos enseña la verdad de Dios, lo que importa en la eternidad. Las enseñanzas de los hombres son falsas, supersticiones vanas, filosofías huecas, pero Cristo es un poderoso Salvador porque nos revela a Dios, nos revela la voluntad de Dios, cómo es Dios, qué debemos de hacer, cómo agradarle a Él. Él es el profeta de profetas. También aquí tenemos que considerar que Cristo es un poderoso Salvador por lo que Él hace su obra como nuestro sacerdote. Y aquí vamos a ver un pasaje de Hebreos 7. Es uno de mis favoritos, ya saben que Hebreos es mi libro favorito. Y este es mi pasaje favorito de Hebreos 7. Hebreos capítulo 7 y el versículo 22. Hebreos capítulo 7 y versículo 22. Es el pasaje que dice que nuestro Señor Jesucristo tiene un sacerdocio eterno según el poder de una vida indestructible. Versículo 16. Él es el sacerdote que es para siempre. Y nos dice el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro sacerdote y por eso nos puede salvar. Ahora, los sacerdotes tenían dos funciones esenciales: sacrificar y también interceder por el pueblo. Y nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, hizo eso. El libro de Hebreos nos explica claramente. Cristo sacrificó, no animales, no toros o machos cabríos, se sacrificó a sí mismo. Por supuesto, el sacrificio más valioso, claro, y más precioso. Y luego nos explica el libro de Hebreos. Cristo ascendió al cielo para interceder por nosotros ante Dios. Y claro que puede salvarnos poderosamente, perpetuamente, como dice el autor de Hebreos. Entonces también aquí nos dice en el capítulo 9 y versículo 13, Él es un poderoso Salvador. ¿Por qué? Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 24. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? ¡Qué sacerdote! ¡Qué sacerdote! En último lugar, Cristo es un poderoso Salvador por lo que hace como sacerdote. En último lugar, por lo que hace como nuestro Rey, nuestro Rey. Aquí, si quieren un texto, pueden escribir Apocalipsis 17:14, uno de los más tremendos versículos de Apocalipsis. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Qué gran versículo. Cristo es el Rey. Rey de reyes. Entonces, ahora en nuestros días, si ustedes leen del rey de Inglaterra o el rey de España, probablemente lo leen en la página de sociales o revistas así. No son reyes como los de antes y mucho menos son reyes como el Señor. El Señor es realmente soberano. Él manda y se hace. Él es rey sobre todas las cosas del universo, invisibles o visibles. Ángeles, hombres, animales, todos hacen su voluntad, todos le obedecen. Él es el gobernador de gobernadores. Y como dice un antiguo catecismo cristiano, este fue escrito en el siglo XVII, un catecismo cristiano dice: como rey, Cristo otorga gracia salvadora a sus elegidos, premia su obediencia, corrige sus pecados, preservándoles y ayudándoles en todas sus tentaciones. ¡Qué precioso es esto! Premia su obediencia, corrige sus pecados, preservándoles, ayudándoles en todas sus tentaciones y sufrimientos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y el bien de ellos. Entonces, Cristo es el profeta de profetas, sacerdote de sacerdotes, rey de reyes. Claro que puede salvarnos poderosamente, perpetuamente. Muy bien, para terminar, notemos tres responsabilidades derivadas de nuestro texto. Tres responsabilidades derivadas de nuestro texto. Nos levantó un poderoso Salvador. Perdón, hermano Paco, ¿lo puedo interrumpir? ¿Puedo preguntarle algo? Sí, dígame, hermano. ¿Por qué, si Cristo es un poderoso Salvador, nos salva a todos? Si dice que Cristo es un poderoso Salvador que puede salvar a cualquier persona, que nadie lo detiene, ni el diablo ni nada, entonces ¿por qué nos salva a todos? Bueno, antes de contestarle su pregunta, tengo una para usted. ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes, niños
merecen ser salvos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor no tiene que salvar a nadie. Tal vez la pregunta sea, ¿por qué el Señor salva a algunos? Tal vez esa sea la pregunta. Pero aquí tengo otra pregunta para usted. Según Apocalipsis 7, ¿cuántos serán salvos al final? Según Apocalipsis 7, ¿cuántos serán salvos al final? Una multitud innumerable que ningún hombre puede contar. Ahora sí, contestemos la pregunta que me hace. ¿Por qué si Cristo es un poderoso Salvador, no salva a todos? Porque Cristo también es un Salvador soberano. Salva conforme a la voluntad de Dios. Por eso, vean conmigo, con sus propios ojos, por favor, Mateo 11:25. Mateo capítulo 11 y versículo 25. Este es nuestro Señor Jesucristo. Antes de decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vean lo que está pasando en su mente. ¿Qué es lo que él está orando? Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Dios escogió a niños, necios, hombres rebeldes, pobres? ¿Por qué escogió a esos, a ciertas personas nada más? Sí, Padre, porque así te agradó. Y más allá no podemos ir. Es la voluntad de Dios. Pero también tenemos que pensar aquí. ¿Qué contestó Cristo cuando le hicieron esta pregunta? Realmente es la misma pregunta. Vean conmigo Lucas 13:23. Lucas capítulo 13 y versículo 23. Lucas 13:23. Alguien le dijo, el Señor estaba predicando y alguien le interrumpió. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué le contestó el Señor? Esforzaos. Ustedes esfuércense a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. En otras palabras, no pregunten eso, ustedes esfuércense. Esfuércense ustedes, asegúrense de ustedes mismos. Déjense de esa teología y de enredarse con eso. Y ustedes esfuércense. Y creo que también es aquí como Pedro, después de la resurrección, después de que el Señor se reconcilió con Pedro, 3 veces le preguntó, ¿se acuerdan? ¿Me amas, me amas, me amas? ¿Se acuerdan? Y luego vio a Juan, y nuestro Señor Jesucristo le había dicho que le iba a pasar a Pedro, ¿se acuerdan? Y luego vio a Juan, y Pedro preguntó, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Pedro, dígame. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son del Señor, pero lo que sabemos es para nosotros, para que le obedezcamos y sigamos. Nosotros debemos de esforzarnos. Hermano Paco, tengo otra pregunta. ¿Por qué
si Cristo es poderoso Salvador, no salvó a mi amiga que traje a la iglesia el otro día? Yo había estado orando por ella y finalmente fue a la iglesia y no es salva. Porque si Cristo es Salvador, un poderoso Salvador, no salvó a mi amiga. Bueno, aquí se aplica lo que acabamos de ver, pero también hay que tener en cuenta que Dios es soberano sobre el tiempo de salvación. Dios es soberano sobre el tiempo de salvación. Vean conmigo una mini biografía también de Saulo de Tarso en Gálatas 1 y voy a comenzar a leer en el versículo 11. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. Para mí esto es muy, muy interesante. Nos dice mucho esta pequeña biografía, nos enseña mucho. Es Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo iba a ser salvo y era elegido desde antes de la fundación del mundo. El Señor lo sabía desde el vientre de su madre, por supuesto. Porque el Señor no lo salvó en la primaria, o en la secundaria, o en la preparatoria, o en la universidad a los pies de Gamaliel. ¿Por qué? Porque permitió que fuera un perseguidor y cometiera tantos pecados, blasfemias contra la iglesia de Dios, que llegara a ser el primero de todos los pecadores. ¿Por qué? Para mostrar en él toda su clemencia, para un ejemplo para los que habían de ser salvos. El peor de los pecadores puede tener misericordia y ser salvo. Dios sabía todo eso. En el plan de Dios, Él esperó hasta ese minuto exacto en el camino a Damasco, no antes, no después. El tiempo de salvación es del Señor. Él es soberano sobre eso. No sé si ustedes saben, si yo les preguntara, ¿cuándo fue salvo Juan el Bautista? ¿Qué me contestarían? Y aquí les preguntaría yo a los bautistas especialmente, ¿verdad? ¿Cuándo fue salvo Juan el Bautista? Nos dice la palabra que él estaba lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Esto implica mucho. ¿Y cuándo fue salvo el ladrón junto a la cruz? Claro, Paco, fue salvo a la última hora. Juan el Bautista, el ladrón Juan, qué extremos, ¿verdad? Pero Dios lo tenía todo planeado exactamente en su plan eterno para su gloria. Eso nos debe de calmar muchísimo, padres. Nos debe de calmar muchísimo. Mucho. Mucho. Amigos y yo sé, ustedes tienen amigos, parientes que ustedes, ¿por qué? Porque es tan claro y saben. Sigue trayendo a la iglesia a tu amiga, a tu amigo, sigue compartiendo folletos, sigue orando por tus parientes incrédulos. Y como aconseja el himno, ¿verdad? Tú siembra y deja el resultado al Señor. El Señor es el que da el fruto, el Señor es el que salva. Hermano, ¿le puedo hacer una ultimita pregunta? ¿Y ya? Bueno, la última, muy bien. Soy cristiano. Soy cristiano. Si Cristo es un poderoso Salvador, ¿por qué peco? Si usted supiera, ¿por qué peco? Esta es una pregunta muy realista, muy común, cuando menos en la conciencia de algunos cristianos y se sienten muy mal. A veces sienten que no son ni cristianos. Y a veces el diablo les dice, pues, la cristiandad no es cierto, esto es pura
superstición, tradiciones, sí. Si Dios existiera y Cristo existiera y fuera un poderoso Salvador, tú no hicieras esas cosas. El diablo te va a decir eso. Bueno, el apóstol Pablo tuvo el mismo problema. Y muy sincero, muy transparente en Romanos 7, él nos dice, y dice la verdad, no está fingiendo, es el apóstol Pablo, como apóstol, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, las cosas que yo tengo que hacer para obedecer a Dios, no las hago. Y las cosas que no debo hacer, no las hago. ¿Por qué? Y nos explica que es el pecado que mora en nosotros. Y nos dice precisamente en Romanos 8, hay que matar a ese invasor. Hay que, nos dice en otra porción, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como cristiano no quieres pecar, odias pecar. Tienes que matar ese pecado, tienes que esforzarte definitivamente, claro. Pero también aquí te va a ayudar saber, conocer, reconocer que aunque eres creyente, todavía pecas, caes en tentaciones, porque es una manera por la cual Dios prueba tu fe. Es una manera por la cual Dios prueba tu fe. Y para el cristiano es una gran aflicción esto de pecar. Pero si el cristiano la pone así pensando, yo creo en Dios, que Él es mi Salvador, yo voy a perseverar, yo voy a seguir amándole, yo voy a seguir esforzándome, aunque yo esté pasando por esta aflicción de tanta tentación. Eso está comprobando tu fe, que tú no vas a dejar de creer por alguna tristeza, por una aflicción, por una tentación fuerte. Tú sigues adelante, te levantas, te arrepientes y sigues adelante. Es una manera que el Señor purifica nuestra fe, como nos explica en Primera de Pedro. Y esto es porque es como Dios muchas veces hace esto en nuestras vidas y permite el pecado, y pecados feos, para quitarnos nuestra fe de nosotros mismos. Muchos caemos en esa trampa del diablo. Tenemos fe en nuestra fe. Tenemos fe en nuestra asistencia a la iglesia. Tenemos fe en nuestra lectura de la Biblia. Tenemos fe en nuestra fuerza moral. Nosotros nos disciplinamos. Yo puedo, tengo mi dominio propio. Yo tengo mi fuerza. En vez de que nuestra fe solamente sea en Cristo y la misericordia de Él. Yo voy a ser salvo. ¿Por qué? No porque leo la Biblia, voy a la iglesia. ¿Por qué? Por pura misericordia, porque soy muy pecador. Y a menos que el Señor tenga misericordia de mí, no voy a llegar a la gloria. Dios quiere que llegues a ese punto. Por eso te deja muchas veces en estas tentaciones fuertes. Pero además, permite Dios el pecado en nuestras vidas y muchas veces para hacernos más dependientes de Él. Porque es así que nos enseña a orar de rodillas. Es así como nos enseña a pedir más virtudes. Es así como investigamos más del Espíritu, el fruto. ¿Cómo es esto? Yo quiero más. Y también, por supuesto, mucho que decir de esto, pero lo esencial, pecas también porque es una de las maneras que Dios te hace que anheles al cielo. Es una de las maneras que Dios te hace a ti, que te motives a querer estar en el cielo con Él. Si no tuviéramos problemas en el mundo, si no hubiera pecado en el mundo, si no hubiera tentaciones en el mundo, si no hubiera provocaciones, viviéramos muy a gusto aquí. No quisiéramos ir al cielo. Pero cuando llegamos al punto de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a llegar al punto del apóstol Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ahí no hay pecado, no hay tentación, no hay ninguna duda. Hay que llegar a ese punto. Ahora, la clave de todo esto es que como cristiano, y aquí quiero insertar una lección del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su segunda carta dice que hay cosas que algunos tuercen y usan para mal esta enseñanza. Aquí quiero que pongan atención y no vayan a torcer esta enseñanza, por favor. La clave de todo esto es que como cristiano te aferres a la verdad que ya que estás en Cristo, no hay condenación por ningún pecado.
Ningún pecado en el pasado, ningún pecado en el presente y ningún pecado en el futuro. Y porque estás en Cristo, en unión con Él, puedes vencer el pecado en tu vida. Lo repito. La clave de todo esto es que como cristiano te aferres a la verdad porque estás en Cristo. Romanos 8:1, por supuesto. En Cristo no hay ninguna condenación de ningún pecado en tu vida, del pasado, del presente y del futuro, porque estás en Cristo. Y porque estás en Cristo, en unión con Él, tienes la fortaleza, el poder, todo para vencer el pecado en tu vida. Entonces, el fin de este discurso es: Cristo es un poderoso Salvador. Te salvó en el pasado de la pena del pecado en el Calvario, te salva en el presente del poder del pecado y en el futuro te salvará de la presencia del pecado en la gloria con Él. Usa los medios, los recursos que Él nos da para esto. Muy bien, respuestas a las preguntas de este hermano. Ahora sí terminemos con unas responsabilidades prácticas de nuestro texto. Dios nos levantó un poderoso Salvador. ¿Qué responsabilidades nos derivamos de ese texto? Muy bien, si lo que hemos visto es verdad y lo es, entonces, número 1, tienes que bendecir a Dios por mandar a su Hijo a ser nuestro poderoso Salvador. Tienes que bendecir a Dios. Es lo que hizo Juan el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Así comienza todo. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador. Claro que sí. Número 2. Tienes que bendecir a Dios. Número 2, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Claro, si Él es un poderoso Salvador, el único poderoso como para salvarte de todos los problemas y peligros en los que estamos. Rechazarlo es lo peor que puedes hacer en tu vida. No hay ningún otro por el cual puedas ser salvo al final. Él vino, a los suyos vino, y los suyos le rechazaron, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Número 3. Tienes que servir a Dios en santidad y justicia. Versículo 74 de Lucas 1. ¿Por qué nos salvó Dios? Librados de nuestros enemigos. Lucas 1:74. Sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu llamado, ama de casa, doctor, médico, contador, cualquiera que sea tus talentos, como cristiano, por gratitud, sírvele al Señor. Hay unos que, es unas palabras, ¿verdad?, que usan mucho los predicadores y les da miedo a los jóvenes, sobre todo. Tienes que servir al Señor. Tienes que hacerte de misionero y hacerte pastor. Si no, eres un cristiano de segunda, por así decirlo. Y los jóvenes, tengo que servir al Señor. Y se asustan. Pero hermanas, hermanos, en cualquiera que sea nuestra profesión, talento, servimos al Señor, lavando trastes para Él, con una buena actitud. Para Él, eso es servir al Señor. Ese es tu llamado. Y el Señor no se va a agradar de ti si te vas a China de misionera cuando lo que tienes que hacer es lavar los trastes de la cocina. La pongo así. Claro, depende de tu llamado de tu profesión. Pero lo que sea, como ama de casa, ¿qué tienes que hacer para servir al Señor? Como esposo, ¿qué tienes que hacer para servir al Señor? ¿Esposos? Amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es tu servicio al Señor. Hijos, ¿qué tienen que hacer para servir al Señor? Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, ¿qué tienen que hacer para servir al Señor? Padres, no provoquéis a sus hijos a la ira. Empleados, ¿qué tienen? Y así, no crean que esto es algo muy místico y misterioso. ¿Qué dice la Biblia cómo servimos al Señor? Bueno, el tiempo se nos acaba. En último lugar, tienes que compartir de Cristo como el poderoso Salvador. Tienes que compartir de Cristo como el poderoso Salvador. ¿Conocen ustedes la historia de los 4 leprosos de Samaria? Los 4 leprosos de Samaria. La voy a leer rápidamente, lo último que vamos a hacer de esta historia muy
muy práctica y hace el punto, creo yo. Siria invade Samaria. La ciudad está con muchísima hambre. Está rodeada por los sirios, mucha hambre en la ciudad. Nadie puede salir porque si sale lo matan los sirios. Adentro se están muriendo literalmente de hambre. Tan feo y horrible está eso, tan feo, que kilos de excremento de las palomas y los pichones se vendían a un precio exorbitante. Y no lo vayan a leer porque es muy triste. No lo lean esta tarde, esta noche. A lo mejor leanlo mañana. A mí se me lo más triste. Hay tanta hambre que una señora le dice a su amiga, vamos a matar a mi bebé y no los vamos a comer. Después vamos a matar al tuyo y no los vamos a comer. A lo último, una de ellas esconde a su hijo y le dice al rey, habíamos quedado que íbamos a matar a su hijo, no íbamos a comer. Y ella no está cumpliendo con su pacto. El rey se queda tan triste y atónico va en incienso. Usted, bueno, mañana la lee. Pero le estoy dando a entender qué tan grave y serio era eso. Para hacer eso, una madre, increíble el hambre. El caso es, entonces, nos dice la palabra de Dios. Dijo Eliseo, oíd palabra de Dios, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Van a bajar mucho los precios, todo lo van a poder comer. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros los sirios, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día del evangelio. Y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Nosotros conocemos el evangelio. Nosotros conocemos la buena nueva. Y si nosotros callamos, hermanos, de ese poderoso Salvador, no estamos haciendo bien. Aquí les voy a ser franco y directo, muy directo como pastor de esta iglesia.
Una de las acusaciones contra la teología que nosotros seguimos, una de las acusaciones contra iglesias como la nuestra es que no salimos a evangelizar. Número uno, eso es falso. Si vamos al albergue, visitamos los centros, compartimos. Pero, número dos, creo que podemos hacer más. Porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros conocemos a un poderoso Salvador. Dios nos ayude este próximo año. Oremos a Él. Padre Santísimo, gracias, te bendecimos, Señor, por Cristo, nuestro poderoso Salvador. Oh Señor, danos la fe, quita toda duda que Él es un poderoso Salvador en nuestras vidas, que de verdad su sangre divina, su sangre como el Hijo de Dios es preciosa y poderosa para limpiarnos de todos nuestros pecados pasados, todos nuestros pecados en el presente, todos nuestros pecados en el futuro. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor, confiando que tú eres el que hace la obra, que nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad, que en Cristo todo lo podemos. En Él todo lo podemos. Tú nos fortaleces en Él y nos das la victoria en Él. Gracias, Señor, por nuestro Señor, que es nuestro profeta, que es nuestro sacerdote, que es nuestro Rey. Le alabamos, le glorificamos. Y Señor, ayúdanos a tener esa gratitud, esa fidelidad. Por amor a tu nombre, Señor, llena de bendición esa tu iglesia. Y que salgamos y proclamamos esta verdad. Tenemos buenas noticias. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.